Soy Marco Galicia, bienvenidos a mi canal. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio virtual y continuamos con el desarrollo del tema NIF para las pymes. Y he preparado una serie de videos donde en cada uno de ellos desarrollo el contenido de cada una de las secciones de la NIF para las pymes. Espero que el contenido de estos videos cumpla con sus expectativas de aprendizaje y conocimiento. Le invito a que se suscriba a mi canal, le dé me gusta a los videos, los comparta y si tiene alguna duda o comentario respecto al contenido, déjela al pie de este video. Empecemos. NIF para las pymes, sección 9, estados financieros consolidados y separados. La agenda, el contenido de este video es la introducción, alcance a la sección 9, requerimientos para presentar estados financieros consolidados, cuándo presentarlos, determinación del control, entidades de cometido específico, procedimientos de consolidación, información a revelar, estados financieros separados y estados financieros combinados. Introducción. El objetivo de los estados financieros de propósito general de una pyme es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas por parte de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de demandar informes adaptados a sus necesidades particulares de información. A manera de introducción, le comento estos tres puntos que vamos a ver en este video. Los estados financieros consolidados. El principio fundamental de los estados financieros consolidados es que deben presentar información financiera sobre un grupo conformado por una matriz y sus subsidiarias como si fuese una sola entidad económica. Excepto por circunstancias muy específicas y limitadas que voy a explicar más adelante, la NIF para las pymes requiere que una entidad matriz presente sus estados financieros consolidados. ¿Qué es una subsidiaria? Tener presente que una subsidiaria es una entidad, ya sea con forma jurídica o persona individual, que es controlada por otra. Esa otra es conocida como controladora. Entonces, un punto importante acá es tener claro el tema de control, el que ejerce una entidad sobre otra. Ese control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Y en ocasiones, la identificación de ese control requiere de un juicio significativo, especialmente en aquellos casos en los que los derechos de voto de una matriz sobre lo que sería su subsidiaria no pasan de la mitad. Estados financieros separados. La norma NIF para las pymes no requiere que se presenten estados financieros separados. Sin embargo, cuando se preparan estados financieros separados, la sección 9 requiere que una entidad contabilice sus inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y en asociadas en sus estados financieros, adoptando una de las siguientes políticas contables: costo menos deterioro del valor, valor razonable con cambios reconocidos en resultados o el método de participación. Estados financieros combinados. La NIF para las pymes no requiere que se presenten estados financieros combinados. El principio fundamental de los estados financieros combinados es que se presenta información sobre dos o más entidades que están bajo control común. Tanto los estados financieros separados de una controladora y los estados financieros combinados no son requeridos por la norma, pero sí nos presenta una guía para poder prepararlos. Alcance de la sección. Define las circunstancias, el cuándo y los procedimientos para la preparación de estados financieros consolidados que debe seguir una entidad que aplica esta norma. Y también incluye esta sección
una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados si se preparan de acuerdo con esta norma. Tomar en cuenta acá que si una entidad que es controladora y por sí misma no tiene obligación pública de rendir cuentas, puede presentar sus estados financieros separados de acuerdo con la NIF para las pymes, incluso si ya presenta sus estados financieros consolidados de acuerdo con las NIF completas u otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados. Estados financieros consolidados. ¿Cuándo presentarlos? Requerimientos para presentar estados financieros consolidados. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si se cumplen las dos condiciones siguientes. Solo recalco que se deben de cumplir las dos. Hay una literal A y una literal B. No es o la A o la B, sino que A y B se deben de cumplir. Ahora, para tener claro cómo se cumplen estas dos condiciones, tengo una gráfica a la derecha donde nuestro caso de análisis va a ser la entidad E. Veamos la literal A. La controladora es ella misma una subsidiaria. Esa es la primera condición. La entidad E es una controladora porque tiene el control sobre la entidad F, ya que posee el 60% de ella, y a la vez es controladora de la entidad G porque tiene el 51% de ella. Entonces es una controladora. Y a la vez ella misma es una subsidiaria. ¿Subsidiaria de quién? De la entidad D. Esta entidad D tiene el 100% de control de la entidad E, que es nuestro objeto de análisis, que está acá con azul. Entonces, cumple con la condición de la literal A. Es una controladora y a la vez ella misma es una subsidiaria, en este caso, de la entidad D. Ahora, debe de cumplir también, veamos, con la literal B. La literal B dice, su controladora última o cualquier controladora intermedia elabora estados financieros con propósito de información general consolidados que cumplen con las NIF completas o con las NIF para pymes. ¿Qué es una controladora última? Veamos. La entidad E está controlada por la entidad D, que tiene el 100% de propiedad de esta. A la vez, la entidad D está controlada por la entidad B, porque tiene el 70% de esta entidad. Al mismo tiempo, la entidad B es controlada por la entidad A, porque tiene el 100% de las acciones de la entidad B. Entonces, la entidad A controla a la entidad B a la entidad D, y esta última a la entidad E, nuestro caso de análisis. Por lo tanto, la entidad A sería acá la controladora última. Ya la identificamos. También menciona que puede ser cualquier controladora intermedia. En este caso, la entidad B pudiera ser la controladora intermedia de la entidad E, porque como ya vimos, controla a la entidad E, que tiene el 70% de ella, y esta última controla a la entidad E. Entonces, para cumplir con la condición de la literal B, tendríamos que evaluar si la entidad A como controladora última o la entidad B como controladora intermedia elabora sus estados financieros con propósito de información general consolidados que cumplen las NIF completas o con las NIF para las pymes. Si eso es así, más el cumplimiento de la literal A, que ya dijimos que es una controladora y a la vez es una subsidiaria, entonces cumple las dos condiciones, para lo cual no necesita presentar estados financieros consolidados. Cabe recalcar acá que hay que revisar la sección 33, que tiene de título Información a revelar sobre partes relacionadas. Y la sección 33 indica que deberán revelarse las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias, con independencia de que haya habido transacciones entre dichas partes relacionadas.
Una entidad revelará el nombre de su controladora y si fuera diferente, el de la parte controladora última del grupo. Entonces, es una información que debe de ser revelada de acuerdo a la sección 33. Una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias. Los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora. Entonces, en este ejemplo, la entidad E, que es nuestro caso de estudio, es una controladora de la entidad F, que tiene el 60% de propiedad de ella, y a la vez es controladora de la entidad G, porque tiene el 51% de ella. La entidad F y la entidad G entonces son subsidiarias de la entidad E. Los estados financieros consolidados de la entidad E incluirán tanto la entidad F como la entidad G. Veamos este otro caso. Continuamos con nuestro ejemplo de la entidad E como la controladora, que a la vez tiene dos subsidiarias. La entidad G, de la cual posee el control, porque tiene en propiedad el 51%, y tiene la entidad F, de la cual también tiene el control porque tiene propiedad del 60%. Pero sucede con la entidad F algo, que se tiene la intención de venderla dentro de un año desde su fecha de adquisición. ¿Cuál es la fecha de adquisición? Bueno, la fecha de adquisición es la fecha en la que el adquiriente obtiene el control de la adquirida. Esta subsidiaria, la entidad F en este ejemplo, se contabilizará de acuerdo con los requerimientos de la sección 11, Instrumentos Financieros Básicos. Y además, bajo estas circunstancias, no se consolidará. Aún así, la controladora revelará esta información en sus notas a los estados financieros. Ahora, ¿qué pasa si después de un año la controladora todavía tiene el control sobre esta subsidiaria? Bueno, anteriormente la subsidiaria fue excluida de la consolidación porque se tenía la intención de vender y se aplicó la sección 11. Bueno, y pasa un año desde su adquisición y todavía se tiene el control sobre la subsidiaria. Hay dos opciones. La primera, si el retraso de la disposición de la venta de esta subsidiaria es causado por sucesos o circunstancias que están fuera del control de la controladora y además existe evidencia suficiente en la fecha de presentación de los estados financieros de que la controladora mantiene aún su compromiso con el plan de vender o disponer de la subsidiaria, entonces la controladora continuará contabilizando la subsidiaria de acuerdo con la sección 11, Instrumentos Financieros Básicos. Otro escenario. Pasó el año y si la controladora no tiene la evidencia suficiente para justificar de que aún tiene el control de la subsidiaria a causa de circunstancias fuera de control, se reexpresarán los periodos anteriores correspondientes. Ahora, hay que tener claro que en este caso, en este ejemplo, pues la subsidiaria entidad G sí se consolida. Continuando con los requerimientos para presentar estados financieros consolidados, la norma nos indica que no se presentarán estados financieros consolidados si la entidad tiene uno de los siguientes dos escenarios. Escenario 1. Se los explico de esta forma. Tenemos nuestra entidad, caso de análisis, la entidad E. Tiene una subsidiaria de la cual posee el 60% de acciones y es la entidad F, de la cual se ejerce el control. Pero como se tiene la intención de venderla dentro de un año desde su fecha de adquisición, pues esta no se consolida. En este caso, no se tiene otra subsidiaria, la entidad E no tiene otra subsidiaria. Entonces, por lo tanto, en este escenario, si se da este escenario, no se presentará estados financieros consolidados. ¿En qué otro momento o qué otro escenario nos presenta la norma en el cual no se presentan estados financieros consolidados? Bueno,
en el que la entidad, en este caso de ejemplo, nuestra entidad E, no tiene subsidiarias. Acá, en este escenario, pues tampoco se presentará estados financieros consolidados de acuerdo a esta norma. Ahora, una subsidiaria no se excluirá de la consolidación cuando se den estas circunstancias. Veamos el ejemplo. Tenemos nuestra entidad E, tiene una subsidiaria entidad F, de la cual posee el 60% de propiedad. Y también está la subsidiaria G, de la cual tiene el 51% de propiedad. Entidad E y sus subsidiarias entidad F y G. Una subsidiaria no se excluirá de la consolidación cuando, por el mero hecho de que el inversor sea una entidad de capital de riesgo u otra entidad análoga. Si la entidad E de este ejemplo es una entidad de capital de riesgo, eso no es suficiente justificación para que se excluya de la consolidación una de las subsidiarias. Otro caso en los cuales una subsidiaria o las subsidiarias no se excluyen de una consolidación. Veamos, tenemos nuestra entidad E, que tiene la subsidiaria entidad F, de la cual posee el 60% y tiene el control sobre ella, y la entidad G, en rojo, de la cual posee el 51% y tiene el control. La entidad F tiene como actividad de negocio importación y comercialización, y la entidad G tiene como actividad de negocio la fabricación. Y la norma nos indica que una subsidiaria no se excluirá de la consolidación cuando las actividades de negocio de una subsidiaria sea diferente a las actividades de negocio que llevan a cabo otras entidades del grupo. ¿Sí? En este caso, la entidad G, solo por el hecho de que su actividad de negocio es la fabricación y la de otra subsidiaria u otras subsidiarias, por ejemplo, sean importación y comercialización, eso no es suficiente para excluir en este caso a la entidad G. La actividad de negocio, aunque sean diferentes, todas las subsidiarias deben de estar dentro de la consolidación. Lo que sí hará la entidad controladora es proporcionar y revelar información relevante sobre las diferentes actividades de negocio llevadas a cabo por cada una de sus subsidiarias. Otro caso de una subsidiaria no se excluirá de la consolidación cuando, por ejemplo, acá la entidad G, que es subsidiaria de la entidad E, opere en una jurisdicción que imponga restricciones a la transferencia de efectivo u otros activos fuera de esa jurisdicción. Esa situación no es suficiente como para decir esta subsidiaria se excluye de la consolidación. Estados financieros consolidados. ¿Cuándo existe control? Recordemos que una subsidiaria es una entidad controlada por una controladora. Acá el punto de control es importante para tener la definición clara tanto de una subsidiaria como de una controladora. La definición de control podemos dividirla en dos partes. Veamos acá en la pantalla. Control. La primera parte podemos definirla así: el poder para dirigir o gobernar las políticas financieras y de operación de una entidad. Entonces, es importante que para identificar si existe o no control sobre una entidad o de una entidad sobre otra, hay que identificar si se tiene el poder de dirigir y gobernar tanto las políticas financieras como las políticas operativas de la otra entidad. La otra parte es si ese poder se ejerce con el fin de obtener beneficios de las actividades de la entidad controlada. Hay que identificar entonces si ese poder
de gobernar políticas financieras y de operación de una entidad se realiza con el fin de obtener beneficios de las actividades de la entidad controlada. También hay que tener claro que el control no se basa en la propiedad legal, sino en ese poder que menciono acá. Una matriz puede no poseer acciones en una entidad, como ciertas entidades de cometido específico o entidades de propósito esencial, y aún así poder controlar la actividad de esa entidad. Veamos unos ejemplos de cómo se presume la existencia del control. La norma nos dice que se presume que existe control cuando la controladora posea directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto de una entidad. Vamos, por ejemplo, control directo. En este caso, la entidad D sobre la entidad E. La entidad D tiene el 100% más de la mitad del poder de voto sobre la entidad E. Entonces, acá ejerce un control de forma directa. También puede ser la entidad E sobre la entidad F, ya que la entidad E posee el 60% del poder de voto, más de la mitad. Entonces, la entidad E sobre la entidad F ejerce un control directo. También pudiéramos ver el caso de la entidad A sobre la entidad C, ya que posee el 100% de la entidad C, más de la mitad del poder de voto. Entonces, la entidad A sobre la entidad C ejerce un control directo. Un control indirecto. La entidad D tiene control de 100% sobre la entidad E, y esta a su vez tiene el control del 60% sobre la entidad F. Por lo tanto, la entidad D tiene un control indirecto sobre la entidad F. También existe control cuando la entidad posee la mitad o menos del poder de voto de una entidad, pero tiene, por ejemplo, poder sobre más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores. Entonces, por sí sola, veamos por ejemplo la entidad C, por sí sola posee el 15%, ¿sí?, del poder de voto de la entidad D. Y por aparte, la entidad B tiene el 40% y la entidad A el 45%. Supongamos que en virtud de un acuerdo, la entidad B le cede sus derechos de voto a la entidad C. Entonces la entidad C, a pesar de que por sí sola tiene la propiedad del 15% de la entidad D, pero ahora con este acuerdo ya tiene más de la mitad de los derechos de voto. Ahora tendría el 55% porque tiene los propios, el 15% y el 40% de la entidad B. Entonces, acá la entidad C ya tiene control sobre la entidad D. Otro caso. También existe control cuando la entidad posee la mitad o menos del poder de voto de una entidad, pero tiene poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad según una disposición legal, estatutaria o un acuerdo. La entidad C podría tener control, aunque tenga el 15% de voto, si tiene el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad de acuerdo a una disposición legal, estatutaria o un acuerdo con la entidad A y B. Por ejemplo, pudiéramos decir que la entidad A y B dicen, bueno, que la entidad C se encargue de dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad D. Entonces, a pesar de que por sí sola la entidad C solo posee el 15% del poder de voto, pero tiene el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad a través de un acuerdo con la entidad A y B, entonces se dice, en este caso, que la entidad C tiene el control sobre la entidad D. Otro caso es que, por ejemplo, la entidad C, que insisto, tiene solamente el 15% de poder de voto de la entidad D,
pero tiene un poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente, y la entidad está controlada por este Consejo de Administración. Entonces, aunque tenga ese 15% de poder de voto por sí sola, pero tiene poder para nombrar o revocar a esa mayoría de miembros del Consejo de Administración, y la entidad D está controlada por ese Consejo de Administración, entonces se dice que la entidad C tiene el control de la entidad D. Otro escenario, el último, es que la entidad C, por ejemplo, tenga el poder para emitir la mayoría de votos en las reuniones del Consejo de Administración u órgano equivalente, y la entidad esté controlada por este. Es necesario analizar todos los hechos y circunstancias pertinentes para establecer qué entidad, si la hubiere, tiene el control de otra entidad. Estados financieros consolidados, entidades de cometido específico. Una entidad puede haber sido creada para alcanzar un objetivo concreto, por ejemplo, el arrendamiento, o también para actividades de investigación y desarrollo. Estas entidades de cometido específico pueden tener forma jurídica de sociedades accionarias, fideicomisos o asociaciones con fines empresariales, o bien ser una figura sin forma jurídica. A menudo se crean con acuerdos legales que imponen requerimientos estrictos sobre las operaciones de dicha entidad. Una entidad preparará estados financieros consolidados que incluyan la entidad y cualquier entidad de cometido específico que esté controlada por esta entidad. Ese control se indica, por ejemplo, con las siguientes circunstancias. Las actividades de la entidad de cometido específico se dirigen en nombre de la entidad y de acuerdo con sus necesidades específicas de negocio. La entidad tiene los poderes de decisión últimos sobre las actividades de la entidad de cometido específico. La entidad tiene los derechos para obtener la mayoría de los beneficios de la entidad de cometido específico y, por tanto, puede estar expuesta a los riesgos que conllevan las actividades de esta. O la entidad retiene la mayoría de los riesgos de la propiedad o residuales relativos a la entidad de cometido específico o a sus activos. Estados financieros consolidados, procedimiento de consolidación. Entonces, por ejemplo, tenemos a la entidad A que tiene el 100% de acciones de la entidad B. La entidad A es la controladora, la entidad B es la subsidiaria o controlada. Estados financieros consolidados, procedimiento de consolidación. ¿Qué son los estados financieros consolidados? Veamos. Por ejemplo, tenemos la entidad A que tiene la propiedad del 100% de las acciones de la entidad B. Por lo tanto, la entidad A tiene el control de la entidad B. La entidad A es la matriz, la entidad B es la sucursal. También la entidad A le llamamos la controladora. Necesitamos comprender cuál es la información financiera de este grupo. Entonces, debemos de tratar a la entidad a la entidad A en conjunto con la entidad B como si fuesen una sola entidad económica. Ese es el concepto. Y luego con ello ya poder presentar los estados financieros consolidados, que presentan la información financiera de un grupo como si se tratara de una sola entidad económica. Al preparar los estados financieros, una entidad llevará este procedimiento de consolidación. A. Combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea.
Por ejemplo, acá tenemos en la primera columna la partida contable, luego tenemos la entidad A, que es la matriz, la entidad B, que es la subsidiaria, y el resultado consolidado. Entonces, nos pide la norma que debemos combinar los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias línea por línea. Acá tengo un extracto de ciertas cuentas, de activos corrientes, por ejemplo, efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar. Luego de resultados tengo los ingresos, costo de ventas, y línea por línea debemos de combinar esos valores. Por ejemplo, efectivo y equivalentes. La entidad A tiene 1500, la entidad B 700 y combinamos esos valores y tenemos un consolidado 2200. B. Eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria, junto con la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. Veamos la primera parte. Eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria. Acá tenemos las partidas contables, tenemos la entidad A, que es la matriz, la entidad B, que es la subsidiaria, una columna de ajustes y el resultado consolidado. La entidad A presenta una partida contable que se llama inversión en la entidad B y tiene un valor de 6.000 unidades monetarias. Este es el importe en libros de la inversión que tiene la controladora en la subsidiaria, en la entidad B. Acá lo que nos pide es eliminar este importe, por lo tanto realizamos un ajuste por el mismo valor y el resultado consolidado es igual a 0. También nos pide, dice, eliminar del importe en libros la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. Entonces, en la entidad B es la subsidiaria. En el patrimonio tiene el capital. Y este capital de 2000, como habíamos visto decíamos en el ejemplo al inicio que la entidad A tiene el 100% de las acciones de la entidad B, entonces la porción de patrimonio que le pertenece a la controladora en la subsidiaria es el 100%. Entonces es la parte que hay que eliminar. En este caso la entidad B tiene 2.000 unidades monetarias de patrimonio que le pertenecen a la controladora y hay que eliminar este monto, por eso realizamos el ajuste por ese mismo valor. Por lo tanto, en el resultado consolidado nos va a quedar solamente lo correspondiente al capital puramente de la entidad A. C. Nos pide la norma. Dice, medirá y presentará las participaciones no controladoras en los resultados de las subsidiarias para el periodo sobre el que se informa, por separado de las participaciones de los propietarios de la controladora. Y D. Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias por separado de la participación en el patrimonio de los accionistas de la controladora. Para las literales C y D, las proporciones del resultado y de los cambios en el patrimonio distribuidos a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras se determinará sobre la base de las participaciones existentes en la propiedad. Procedimientos de consolidación, transacciones y saldos intragrupo. Las transacciones intragrupo que las entidades pueden realizar incluyen las siguientes: negociaciones, declaración y pago de dividendos, pedir prestado, prestar dinero. Vamos este ejemplo. Tenemos a la entidad A, que es la matriz, y la entidad B, que es la subsidiaria. La entidad A vende inventario a su subsidiaria. La matriz registra la venta de inventario y da de baja al inventario. Por otro lado, en su contabilidad la entidad B, la subsidiaria, registra una compra de inventario y el pago en efectivo o bien una cuenta por pagar.
Si los estados financieros individuales de las entidades se suman simplemente sin cualquier ajuste, los estados financieros consolidados incluirían no solo los resultados del grupo por transacciones con partes externas, sino también los resultados de transacciones dentro del grupo. En este ejemplo, si simplemente se suman los estados financieros individuales, se registraría la venta del inventario, pero en el caso de si la subsidiaria no hubiera vendido el inventario a final del periodo, el inventario simplemente ha sido trasladado de una parte del grupo a otra. Ahora bien, tengamos presente lo que hemos explicado, que los estados financieros consolidados tienen como objetivo presentar los resultados, flujos de efectivo y la situación financiera del grupo como si fuera una sola entidad. Continuamos desarrollando este punto. Entonces, los efectos de las transacciones dentro del grupo deben ser ajustados, eliminados en la preparación del consolidado. Los estados financieros consolidados entonces solo mostrarán operaciones con partes ajenas al grupo después de hacer esa eliminación o ajustes. Continuamos, entonces decimos, los estados financieros consolidados solo mostrarán operaciones con partes ajenas al grupo. ¿Cómo lograr eso? Veámoslo con este ejemplo. La entidad A es propietaria de todo el capital de la entidad B. Por lo tanto, la entidad A tiene control sobre la entidad B. En este caso, la entidad A adquiere un inventario de la entidad B por valor de 1.000 unidades monetarias. El costo del inventario para la entidad B es de 800. A continuación, lo que voy a desarrollar son los registros contables individuales, luego veremos los ajustes y por último el resultado consolidado. Entonces, lo primero que se hace, voy a demostrar acá, es el registro de la venta en la entidad B. Acá tenemos la entrada de efectivo por 1.000 unidades monetarias, el registro de las ventas, el registro del costo y la baja del inventario de esa operación. El segundo punto es, en la entidad A se registra la compra y el pago por la misma. Tenemos la salida de efectivo de 1.000 en la contabilidad de la entidad A y el ingreso de inventario por el valor de 1.000 unidades monetarias. Ahora procedemos a ajustar o eliminar el efecto de esas transacciones intragrupo. Las ventas, elaboramos acá el ajuste, por un valor de 1.000 unidades monetarias, que fue lo que registró la subsidiaria en su contabilidad por ese concepto de ventas. Posteriormente, el costo de ventas también lo eliminamos y fue registrado en la entidad B por un valor de 800 y es el mismo valor de nuestro ajuste. El inventario, que fue registrado por 1.000 unidades monetarias por la entidad A, pero que fue dado de baja por 800 en la entidad B, ese excedente es el que colocamos en nuestro ajuste. En este caso es de 200 unidades monetarias. Pues ya tenemos completos nuestros ajustes. Y ahora, el consolidado, en cuanto a lo que se refiere a las transacciones y saldos intragrupo, muestra un valor cero en ese consolidado. Por lo tanto, los estados financieros consolidados solo mostrarán operaciones con partes ajenas al grupo. Logramos el objetivo que buscábamos. Ahora, para que estos ajustes tengan como efecto lograr el objetivo de los estados financieros consolidados, que es presentar los resultados, flujos de efectivo y situación financiera del grupo como si fuera una sola entidad, es importante que se utilicen políticas contables uniformes. La norma indica que los estados financieros consolidados se prepararán utilizando políticas contables uniformes para las transacciones similares. De lo contrario, se realizarán los ajustes adecuados en sus estados financieros al elaborar los estados financieros consolidados.
Fecha de presentación uniforme. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación a menos que eso sea impracticable. Si fuera impracticable preparar los estados financieros de una subsidiaria en la misma fecha de presentación de la controladora, esta consolidará la información financiera de la subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de esta y los ajustará por los efectos de transacciones significativas o sucesos que tengan lugar entre la fecha de esos estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. Adquisición y disposición de subsidiarias. ¿Desde cuándo los ingresos y gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados? Desde la fecha de su adquisición hasta la fecha en la que la controladora deje de controlar la subsidiaria. ¿Cuál es la fecha de adquisición? La fecha desde la cual la controladora tiene el control de la subsidiaria. Adquisición y disposición de subsidiarias. Cuando una controladora cese de controlar una subsidiaria, la diferencia entre los recursos obtenidos por la disposición de la subsidiaria y su importe en libros en la fecha en que se pierde el control se reconocerá en el resultado del periodo del estado del resultado integral consolidado o en el estado de resultados si se presenta y se presentará como una ganancia o una pérdida por la disposición de la subsidiaria. El importe acumulado de las diferencias de cambio que se relacionan con una subsidiaria extranjera reconocidas en otro resultado integral de acuerdo con la sección 30, conversión de moneda extranjera, no se reclasificará a resultados en el momento de la disposición de la subsidiaria. Cuando una controladora cese de controlar una subsidiaria, pero la entidad, ahora excontrolador, continúa manteniendo una inversión en la que era su subsidiaria, esa inversión deberá consolidarse como un activo financiero de acuerdo con la sección 11 o la sección 12 desde la fecha en que la entidad deja de ser una subsidiaria. Esto siempre y cuando la antigua subsidiaria no se convierta en una asociada, porque se aplicaría entonces la sección 14, inversiones en asociadas, o si se llega a convertir en una entidad controlada de forma conjunta, aplicará la sección 15, inversiones en negocios conjuntos. El importe en libros de la inversión en una fecha en que la entidad deje de ser una subsidiaria deberá considerarse como el costo en la medición inicial del activo financiero. Procedimientos de consolidación. Participaciones no controladoras en subsidiarias. La norma nos pide presentar participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, por separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. Esto también lo podemos encontrar en la sección 4, estado de situación financiera. Los invito a ver ese video de la sección 4 dentro de este mismo canal de YouTube. Entonces veamos, por ejemplo, acá la entidad A es propietaria del 70% del capital accionario de una subsidiaria, que en este caso es la entidad C. El otro 30% le pertenece a la entidad B. A esta parte de la entidad B, este 30%, es lo que se reconoce como participación no controladora. Y claro, la parte de la entidad A es lo que se llama la participación controladora. Entonces, acá tengo un esquema de cómo sería la parte o el extracto del estado de posición financiera consolidado de la entidad A al 31 de diciembre 20X2. Acá, como vemos, tienen en el primer grupo el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora e integrado por capital accionario y utilidades retenidas.
y por aparte la participación no controladora y luego un total de patrimonio. Es decir, dentro del total de patrimonio estamos cumpliendo con tener la participación no controladora separado del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora y esto en el estado de situación financiera. ¿Sí? También para las participaciones no controladoras en subsidiarias, la norma nos pide revelar participaciones no controladoras en los resultados del grupo por separado del resultado integral. Entonces tenemos el grupo A, el resultado del periodo atribuible tanto a la participación no controladora como la parte atribuible a los propietarios de la controladora. Y en el resultado integral del periodo atribuible tanto a la participación no controladora como a los propietarios de la controladora. La sección 5 está titulada Estado del resultado integral y estado de resultados, también pide revelar esta información por separado. Entonces, los invito a ver el video que corresponde a la sección 5, Estado del resultado integral y estado de resultados. Veamos un poco a detalle cómo sería esta parte. Entonces, acá tengo un estado consolidado del resultado integral de la entidad A para el año terminado al 31 de diciembre 20X2. La entidad A es la controladora. Acá vemos, tienen ingresos, costo de ventas, la utilidad antes de impuestos, impuestos, utilidad del año, llegando a las ganancias actuariales. Continuamos con este grupo de partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a resultados y con ello ya logramos llegar al resultado integral total. Esta parte con azul es a la que se refiere la norma, donde debemos demostrar el resultado atribuible y separado a los propietarios de la controladora y a la participación no controladora, y la parte del resultado integral total atribuible a propietarios de la controladora y a la participación no controladora. Participaciones no controladoras en subsidiarias. Continuamos con este tema. El resultado de cada componente de otro resultado integral se atribuirán a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. Acá tenemos entonces este estado de cambios en el patrimonio consolidado para el año terminado al 31 de diciembre 20X2. Tenemos acá las cuentas contables y acá esta parte, la línea en verde, para que ustedes lo puedan percibir bien, son cuentas que son atribuibles a los propietarios de la controladora. ¿Sí? Capital accionario, reserva de cambio de moneda extranjera, reserva actuarial, reserva de cobertura, utilidades retenidas, como por ejemplo, y llegamos a un total. Insisto, todo esto es la parte atribuible a los propietarios de la controladora. Aparte, ¿sí? Acá lo tengo yo con anaranjado, los valores que corresponden a la participación no controladora. Entonces, por ejemplo, veamos acá, dice utilidad del año, la segunda línea. Entonces, hay una parte de utilidades retenidas y el total que corresponde a los atribuibles a los propietarios de la controladora y también hay utilidad del año, pero de lo que corresponde a la participación no controladora. Y por último, el patrimonio total. La información a revelar especificada aquí se presenta por lo general en el estado de cambios en el patrimonio. Información a revelar de los estados financieros consolidados. Información a revelar en los estados financieros consolidados. Hay 4 puntos que la norma en esta sección nos pide revelar. Yo se los presento acá con un ejemplo en un extracto de unas notas a los estados financieros que tienen en pantalla la nota 10 titulada subsidiarias. Cada literal a la izquierda es uno de los 4 puntos que la sección
pide revelar. Entonces veamos el primero. La primera información a revelar es el hecho de que los estados son estados financieros consolidados. Entonces, la literal A, como ustedes pueden ver, vamos a recalcar, dice en esta nota, estos estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la entidad A, la matriz, y 3 subsidiarias, la entidad B, entidad C y entidad D. La entidad B es de propiedad total y acá abajo, pues continuando la línea amarilla, indica la entidad D es una subsidiaria de propiedad absoluta. Luego, la literal B en la norma nos pide que debemos de revelar la base para concluir que existe control cuando la controladora no posee, ya sea directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del poder del voto. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos en unas diapositivas anteriores. Pues acá está la literal B, la línea con celeste, e indica en esta nota. La empresa matriz posee el 40% del poder de voto de la entidad C. Como vemos, no tiene ni siquiera la mitad de poder de voto, que no tiene más de la mitad de la posesión, de la propiedad. Pero continúa, dice, pero tiene el poder de gobernar las políticas financieras y operativas de la entidad C bajo un acuerdo. Entonces, está la base por la cual se concluye que existe control a pesar de que la matriz no tiene más de la mitad del poder de voto de esa entidad. Luego la norma nos pide que también se revele cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados. Y acá tenemos, dice, las entidades A, B y C tienen cierres de ejercicio el 31 de diciembre. Pero la literal C, acá con amarillo, nos da a entender que hay una diferencia de la fecha en que se informa. La entidad D opera en la jurisdicción X de acuerdo con la legislación de esa jurisdicción, tiene un cierre el 31 de octubre. Por consiguiente, la entidad D prepara información financiera para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre para efectos de elaboración de estos estados financieros consolidados. Ya tenemos ahí esa aclaración. Luego, el último punto que nos pide la sección a revelar es la naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamos. Esto sí aplica, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo, les coloco acá el ejemplo, literal D, la línea en celeste, dice que de acuerdo con las regulaciones en la jurisdicción X, la entidad D está limitada a remitir no más del 10% de su beneficio después de impuestos fuera de esa jurisdicción. Entonces, ahí estamos dando a revelar la naturaleza y el alcance de esta restricción. También nos pide revelar el importe en libros de las inversiones en subsidiarias que no se consolidan en la fecha de presentación, en el estado de situación financiera o en las notas. Entonces, esa revelación de las subsidiarias que no se consolidan se debe de realizar en el estado de situación financiera o bien en las notas. Esta revelación es relacionada al tema de requerimientos para presentar los estados financieros consolidados que hemos tratado en este video. La información a revelar que aquí se requiere es adicional a lo que la sección 11, Instrumentos Financieros Básicos, indica revelar. Entonces acá tengo un ejemplo de esto, la nota número 8, Instrumentos de Patrimonio, y nos expone: incluido en la cantidad de 15.000 unidades monetarias correspondiente a instrumentos de patrimonio contabilizados al valor razonable con cambios en resultados, hay 6.500 unidades monetarias atribuibles a la entidad H, que se adquirió en septiembre 20X5.
Inmediatamente después de la adquisición se iniciaron negociaciones para encontrar un comprador para la entidad H. Desde el final del periodo sobre el que se informa, los directores han completado la venta de la entidad H por 6.500 unidades monetarias. ¿Se recuerdan? Esta parte es que no se consolidan y no se consolida estas subsidiarias cuando se tiene la intención de venderlas en menos de 12 meses después de su adquisición. Estados financieros separados, presentación, política contable e información a revelar. Presentación de los estados financieros separados. Esta norma, recalco, no requiere la presentación de estados financieros separados para la entidad controladora o para las subsidiarias individuales. En algunas jurisdicciones las entidades matrices sí están obligadas o eligen preparar informes que contienen estados financieros separados, además de los estados financieros consolidados. A veces los estados financieros separados se presentan junto en el documento con los estados financieros consolidados y a veces como un documento separado. Recuerden que comentaba al inicio que esta sección reitera que si una entidad matriz o controladora por sí misma no tiene obligación pública de rendir cuentas, puede presentar sus estados financieros separados de acuerdo con la NIF para las pymes, incluso si presenta sus estados financieros consolidados de acuerdo con las NIF completas u otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados. Mayor detalle respecto a esta aplicación que les comento, los invito a ver el video número 1 que contiene la sección 1, pequeñas y medianas entidades, en este mismo playlist. También, una entidad puede presentar sus estados financieros separados cuando lo elija o esto sea requerido por una regulación local, por ejemplo, para efectos fiscales. Lo que hay que tener claro que aunque la norma estipula cómo deben prepararse estados financieros separados y algunas revelaciones que deben ser incluidas en ellas, no quiere indicar que se deben de presentar estados financieros separados. Ahora, los estados financieros separados hay que entender que o mejor dicho, son un segundo conjunto de estados financieros presentados por la entidad. Y es un segundo conjunto que se presenta además de cualquiera de los siguientes estados financieros o grupo de estados financieros. Por ejemplo, el A, estados financieros consolidados preparados por una controladora. Entonces, una controladora presenta sus estados financieros consolidados, ¿sí?, preparados por ella. Aparte, puede presentar un segundo grupo que contenga los estados financieros separados. Si se presentan estados financieros separados, se hace además de los estados financieros consolidados u otros estados financieros principales. La literal B dice: estados financieros preparados por una controladora exenta de presentar estados financieros consolidados. Recuerden que expliqué que la norma indica que si una entidad no tiene subsidiarias distintas a aquellas que no se requiere consolidar, no presentará estados financieros consolidados. ¿Cuáles son las sucursales que no se requiere consolidar? Las que se adquieren con intención de venderla dentro de un año desde su fecha de adquisición. Mayor detalle este tema, pues lo he expuesto en las diapositivas anteriores. Entonces, tener claro que si una matriz está exenta de producir estados financieros consolidados y también tiene una participación en una asociada o negocio conjunto y contabiliza sus inversiones en subsidiarias, asociadas o bien entidades controladas conjuntamente en sus estados financieros, de acuerdo con los requisitos de la sección 11 en lugar de los de esta sección 9, estos estados financieros no son estados financieros separados, ¿sí? Entonces, prepara sus estados financieros una controladora que está exenta de presentar estados financieros consolidados
pero esos no se entienden o no son estados financieros separados. Por aparte, debe crear un conjunto de estados financieros separados. Y luego la literal C, estados financieros preparados por una entidad que no es una controladora, pero es un inversor en una asociada o que tiene una participación en un negocio en conjunto, pues prepara ese conjunto de estados financieros, pero si desea, aparte, debe de presentar su segundo conjunto de estados financieros separados. Elección de política contable. Acá hay un punto al cual hay que poner atención, porque de lo contrario pudiera causar un poco de confusión. Voy a explicarlo de esta forma. Veamos. La norma nos pide, dice, cuando una controladora, un inversor en una asociada o bien un participante con una participación en una entidad controlada de forma conjunta, prepare estados financieros separados y los describe como de conformidad con la NIF para las pymes, esos estados cumplirán con todos los requerimientos de esta norma, excepto por lo siguiente. Esta parte que está dentro del cuadro con línea punteada roja, y esos requerimientos no los va a cumplir. ¿Qué dice el requerimiento? La entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados. Adoptará una política. ¿Cuál política? A, el costo menos el deterioro del valor. B, el valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. O C, usando el método de la participación, siguiendo los procedimientos de la sección 14, inversiones en asociadas. Acá el punto, pon atención, es de que la excepción o el requerimiento que no deben de cumplir dice, esta entidad adoptará una política para contabilizar inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta. Es decir, esos tres tipos de inversiones, subsidiarias, asociadas y entidades controladoras, acá el cuadro en rojo dice, debe de adoptar una de estas políticas para esos tres tipos de inversiones. Esa parte no la debe de cumplir una controladora, un inversor en asociada o un participante con una participación en una entidad controlada de forma conjunta cuando prepara estados financieros separados y los describe de conformidad con la NIF para las pymes. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Esta entidad aplicará entonces la misma política contable a todas sus inversiones de una categoría, subsidiarias, asociadas o entidades controladas de forma conjunta, pero puede elegir políticas diferentes para las distintas categorías. Entonces, por ejemplo, para la categoría subsidiarias, puedo elegir una política de contabilización. Para las entidades controladas, mis inversiones en entidades controladas de forma conjunta, para esa categoría, puedo elegir otra política de contabilización, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que se da cuando una controladora, un inversor en una asociada o un participante con una participación en una entidad controladora de forma conjunta prepara sus estados financieros separados y los describe de conformidad con la NIF para las pymes. Puede hacer esto. Repito, puede elegir políticas de contabilización diferentes para cada una de estas tres categorías. Ahora, en cuanto a cómo saber qué política es la mejor para elegir, los invito a ver el video que contiene el desarrollo de la sección número 10. Estados financieros separados, información a revelar. Cuando una controladora, un inversor en una asociada
o un participante con una participación en una entidad controlada de forma conjunta elabora estados financieros separados, revelará lo siguiente. A, que los estados son estados financieros separados. Y B, una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas. Además, identificará los estados financieros consolidados u otros estados financieros principales con los que se relacionan estos estados financieros separados. Estados financieros combinados, preparación e información a revelar. Hay que aclarar que la NIF para las pymes no requiere que se preparen estados financieros combinados. Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo control común, como se describe en la sección 19, combinaciones de negocios y plusvalía, ahí en el párrafo 19.2a. En el contexto de combinaciones de negocios bajo control común, el párrafo 19.2 literal A establece que el control común significa que todas las entidades o negocios que se combinan son controlados en última instancia por la misma parte o partes, tanto antes como después del negocio en combinación, y ese control no es transitorio. Los estados financieros combinados incluyen información sobre dos o más entidades bajo un mando común. Razones para preparar estados financieros combinados. ¿Qué razones pudieran existir para preparar estos estados financieros combinados? Los estados financieros combinados a menudo se preparan cuando el inversionista controlador no prepara estados financieros. Por ejemplo, el inversionista controlador podría ser un individuo. Otra razón para preparar estados financieros combinados es distinguir una porción de un grupo del resto del grupo, porque la información financiera sobre esa parte en particular del grupo puede ser útil para los usuarios de estados financieros combinados en la toma de decisiones. Por ejemplo, un inversor de capital potencial podría estar considerando comprar una división de una entidad. Esta división que a lo mejor consta de dos o más entidades. Pero el inversor solo requiere información financiera sobre esa división, esa parte en particular del grupo. Si el inversor prepara estados financieros combinados y los describe como conformes con la NIF para las pymes, esos estados cumplirán con todos los requerimientos de esta norma. El procedimiento para preparar estados financieros combinados. Las transacciones y saldos interempresas deberán eliminarse. Los resultados procedentes de transacciones interempresas que estén reconocidos en los activos, tales como inventarios y propiedad, planta y equipo, deberán eliminarse. Los estados financieros de las entidades incluidas en los estados financieros combinados deberán prepararse en la misma fecha sobre la que se informa, a menos que esto sea impracticable. Y deberán seguirse las políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias parecidas. Información a revelar en los estados financieros combinados. A. El hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados. B. La razón por la que se preparan estados financieros combinados. C. La base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados. D. La base para la preparación de los estados financieros combinados. Y E. La información a revelar sobre partes relacionadas requeridas en la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. Soy Marco Galicia, muchas gracias por su atención. Y si el contenido de este video cumplió con sus expectativas,
dele me gusta, compártalo y no olvide suscribirse al canal de YouTube para estar al pendiente de nuevos videos que compartiré con ustedes. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias y adiós.